de nuevo aquí para transmitir lo que yo pienso sobre el arte este mal llamado contemporáneo. Entonces, decir que intento reivindicar, sea como sea, de todas maneras, esos grandes espíritus y manifestaciones artísticas que son tan denigrados y tan vituperados por ciertos elementos de crítica actuales. Así es el caso de Antoni Tàpies, que me parece un autor exuberante por cuanto su materia ajada, descompuesta, insolada, sometida a las mil y una eh, eh, procesos de despencijación, de deterioración, de deterioro, de descomposición a que someten perdón, los elementos como el aire, como el sol, ya digo, y como el tiempo en nuestros pueblos, al fin entroncados y encardinados todos esos elementos en nuestra misma espíritu vivencial, en nuestra, ya te digo, ya digo, perdón, en nuestra vivencialidad más sustancial ligada a nuestra vida, ya digo, en esta España rural, profunda, intelectual, pero siempre mirando hacia el futuro y en proyección hacia lo universal. Para mí eso es el espíritu de Antoni Tàpies. Por cierto, su fundación se ve hoy sometida y trasegada y a mil, perdón, ultrajes, en el sentido de que en su local, en esas cuatro paredes de esas magníficas instalaciones, edificación y fundación, la cual también es sometida a una dura crítica en cuanto a su fisonomía o su apariencia arquitectónica por el mismo García Villarán, crítico al que ya he aludido, que está en los medios. Y bueno, decir que como nunca sabemos realmente si lo que se ha dicho es una manifestación de lo ya dicho, a modo de una serie de espejos que se reflejaran unos en otros, quizás la astucia, la agudeza, la inteligencia en la vida sería el ver en cuál de esos espejos estamos o evaluar y descubrir, reconocer cuál de esos espejos es el que está transmitiendo esa serie de reflejos puntualmente en un momento dado. Y entonces, sea, como soy un espíritu de arte, hago arte y manifiesto arte, también lo he estudiado historia del arte, y son consideraciones que como vaivén, olas del mar, como marea recurrente viene a uno, igual que otras manifestaciones, actividades en la vida. Esta del arte me es francamente muy recurrente, pero sea como sea, decir, como ya decía, que García Villarán dice que es una mierda esa fachada, poco más o menos, de Tàpies, de su fundación, de la asociación pictórica, emocional, artística, que bien me ha quedado, por cierto, esta serie de calificativos, pero es que la invención está ahí, y la invención en la que como potente imán arrastra y es la que galvaniza las manifestaciones, porque la vida se produce sin preparación, espontáneamente, con una improvisación a veces difícil de auscultar, porque no lo pareciera en absoluto, y viceversa, cuando una cosa se prepara hasta la saciedad, luego resulta que sale no tan bien, y eso muestra cuál es el poderío, la fuerza, el imán del tiempo sobre las cosas, la electricidad de ese tiempo que imantiza, que galvaniza, que pega tras de sí esa electricidad como un cable que condujera materia y fluido al mismo tiempo las cosas. Y me parece a mí que esa fachada de la fundación
un tapiz es una excelsitud en la línea más característica de nuestro pertrechado autor, que yo sí reivindico. A Tapies lo reivindico y este es uno de los motivos principales que me mueven a hacer esta, eh, eh, como decía, perdón, es uno de los motivos principales el reivindicar la figura tapiana, también tan denigrada y tan vituperada por ciertos elementos de crítica. Eh, ¿Por qué? Por lo que he dicho. Cualquier realización, aunque no todas las realizaciones, porque muchas no tienen esa eh, valía que caracteriza a un corpus. Lo que interesa de una realización artística es la media, es decir, el corpus, el general. Se responden a un estilo, a una impronta. Luego eso está sujeto a calidades diferentes, a evaluaciones y diferencias de calidad, fruto de, ya lo he dicho alguna vez, de bueno, la conjunción astral de ese momento, el que te ha mirado uno con los ojos bonitos o todo lo contrario, con los ojos feos, o que ese día te has levantado en vez del pie con el pie derecho o con el otro pie que está lloviendo o que hace sol, o ya digo, la materialización, materialización, materialización de esa conjunción de los signos y las concreciones de los astros en el universo que propicia una u otra tendencia, orientación, que da orientación a un camino en la vida, a un decurso, en fin, por motivos a veces insondables. Sí, efectivamente, pero registra, acusa Tapies una valía, una valuabilidad interesantísima en esa obra variada, en esa obra con registros que son muy en la línea de lo que ahora se quiere en este mal llamado arte contemporáneo, ya digo, que valora en exceso aunque solo aparentemente, la prodigalidad en diferentes medios y mezcolanza y proyección y expansión. Ellos dicen expansión. Es que es una realización, no se da en expansión, no es una cosa valuable. Pero por Dios, y esa expansión en diferentes aspectos, medios, manifestaciones y al mismo tiempo todas esas cosas juntas y simultáneas se han dado siempre pues, en Picasso, como no en el mismo Dalí, que se prodigaba en todas esas manifestaciones pictóricas, teatralísticas, happenísticas, sobre su obra, su misma persona, indistintamente en ambos campos y en todos los campos, haciéndolo extensivo incluso a su familia, y cómo no, Picasso, con esas actuaciones, esas salidas de tono, happening, proyecciones, escenificaciones, la tauromaquia en sus apariciones públicas, en sus apariciones en los toros, en sus comidas con los más allegados y en fin, que eso de la expansión, me río yo, es una cosa universal y que yo supongo que no de ahora, sino desde que el hombre es hombre. Entonces, Tapies, en esa manifestación más expansiva, proyectiva, universal y amplia de su obra, registra una esteticidad, vamos a decirlo así. La estética, la turgencia, ya lo he dicho otras veces, y no me canso de decirlo, la turgencia, el sobrecogimiento. Esa es la razón de lo que es una caligrafía, porque la obra de arte es una caligrafía, es una ortografía, una manera de escribir, de dibujar, de escribir y al fin y al cabo, aunque pintas, aunque rebajes material de un volumen, aunque hagas una película o aunque escribas un libro. Por cierto, la literatura, el libro, se presta bastante mal a lo convenido y sigue una línea decenio tras decenio y desde tiempos ya bastante remotos,
está sometida la literatura a una sujeción crítica bastante más, digamos, registrable, evolutiva, que esta mierda, perdón, en la que se ha convertido, pero es que no puedo dejar de mostrar mi indignación, mi sobrecogimiento ante esto que se llama la contemporaneidad. Contemporaneidad, me cuesta hasta decirlo, una contemporaneidad dentro de otra contemporaneidad, una redundancia sobrante, abrasiva, que causa hartazgo, causa despropósito y estupor en el mejor de los casos, porque ¿por qué razón, por qué cojones y por qué motivo se rechaza la obra de Tapie en clave de que no es una obra mala, porque precisamente ni encaja en una obra contemporánea, digamos, para uno sería tal y por tanto desechable, no para los, digamos, recursos o resortes del poder, por lo cual la mierda, lo contemporáneo, lo que no vale, y lo flácido, y lo muñequeril, y lo soso, y lo que no tiene ninguna molla ni ninguna sustancia, tal es esta discursividad de salas vacías, de muñecos, de lacitos, de planos en blanco y de grandes paredes con una serie de carteles a los cuales cuesta un sinfín para leerlos y al final proyectan unos discursos, unas discursividades totalmente de una escuela intelectual, de una academia anglosajona, alemana, estadounidense, canadiense, etcétera, etcétera. Es decir, de una academia universitaria discursiva y que ha arrastrado tras de sí, porque así lo dice también Paloma Hernández, esta divulgadora que se prodiga y podemos ver en YouTube, es youtuber y que muy acertadamente estoy viendo estos días una crítica bastante acertada sobre lo que es esa contemporaneidad artística de museo vacuo, vacío, desangelado, de un pop absolutamente repetitivo y reduplicativo y en la estela de lo más imitativo, aunque hayan pasado ya 50 años de esas primeras producciones, algunas de las cuales, por ejemplo, en Warhol quizás alguna cosa sí hito como novedad, como también ese golpeo al que me refiero, que el arte debe recurrir para ser arte, sí, Warhol quizás sea valorable en un primer minuto de su historia vital, biográfica, de su producción artística, en suma, pero después todo este arte ha seguido una estela de los ideólogos, pues yo no sé si marxistas, porque es posible que sea sí, un marxismo, pero acomodado, de academia, de mileurismo, o del 2000eurismo o trimileurismo. Es decir, el hombre cuando se acomoda, cuando tiene una vida solucionada y es lo cual es normal porque muchas veces una consecución así pues se incorpora con pausadamente y despacio a la vida de cada cual, se digiere, poco a poco son situaciones naturales en los que la incomodidad, la bohemia, el frío, etcétera, sucede una convencionalidad media y de comodidad para la vida, de bienestar para la vida de uno, de haber satisfecho las demandas y exigencias más urgentes de comida, de placer, de cariño, de familia, de estancia, de casa, en fin. Ya digo que si hace una acertada, muy acertada,
razonamiento Paloma Hernández, Paloma Pájaro, en un par de vídeos que tiene, aunque luego recae en una edición filosofizada en exceso, quizá por esa pertenencia a una estela de un filósofo como Gustavo Bueno, demasiado ya artificiosa, porque lo espontáneo, Paloma, también te digo a ti, es lo valioso, lo grande, lo que golpea, lo turgente. Y entonces tú cuando te explicas desde esa frescura que da la, 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 la repentización en esos vídeos contra la contemporaneidad y en la que clamas, como pienso que lo hago yo, por eso me gusta mucho esa línea de esos par de vídeos que tienes sobre la corrupción, dices tú, del arte contemporáneo, Paloma Hernández. Entonces, totalmente de acuerdo, pero no se puede filosofar la vida como el arte, sino que la vida es un chorro vital, en grandísimo, intensísimo, arrastrador, de tortilla, de tener cubiertas unas necesidades al frente, detrás, pero siempre con una dosis de improvisación en la vida de uno, de no tener miedo, de procurar hacer, como estoy haciendo ahora, un vídeo improvisado. El otro de esta mañana he intentado hacer, por cierto, sí, un vídeo esta mañana, pero no me ha salido bien porque tenía un parámetro técnico como era la entrada de volumen o de sonido con una dentro de unos parámetros en los que el sonido era muy bajo, y para rabia y desazón mía luego me he dado cuenta que en el vídeo, que por cierto no estaba mal, pues le faltaba sonido. Bueno, decir que efectivamente Tapia y Villarán no, en la línea de lo contemporáneo, Tapia es un contemporáneo, pero totalmente poderoso, urgente, enrabiado, eh, enraizado, también enraizado, por supuesto, con la temporalidad, con los elementos, con el paso de la razón de ser, con la proyección hacia el mundo, hacia el universo, hacia lo zen, como él dice, el zen de la filosofía y del pensamiento que produce la materia, la cruz y ese enrollamiento arámbrico y esa mutilación y esa simbolización y esa imperfectización de ciertos elementos, partes de la superficie pictórica, una superficie pictórica, por supuesto, que debe ser siempre limitada. Y esa limitación se aboca y se plasma lo que uno quiere representar sin necesidad de una proyección alocada, desordenada, caótica, que se puede dar, pero señores artistas y alentadores y jaleantes y críticos de este arte contemporáneo, es expandir, desordenar y hacer caos en la producción y hacerla expandirla hacia lo grandioso, hacia lo inmenso. Eso no tiene razón de ser de por sí, sino que digamos que una limitación proporcional a la dimensión humana en un plano, en un lienzo, sea en una madera, como hacía el mismo Basquiat, efectivamente, otro pintor crucial en la línea de lo estético, de la esteticidad, de la inteligencia, de la poderosa razón de ser, de ser, de pintar, de interpretar una realidad poderosa como interpretaba Basquiat, siempre dentro de los límites, él un poco menos convencional, porque se salía de los límites de lo rectangular, de lo cuadrado, pero Tapia, quizás más convencional, unas veces también se sale de esos límites, o el mismo Antonio Saura, por cierto, que olvidado Antonio Saura, grande, a lo Koning o a lo Kuning, William de Koning, así Antonio Saura, sin embargo, ahí postrado y reducido a un olvido, a un arrinconamiento, yo diría que casi vergonzante, cuando es un autor como todos estos autores, Tapia, ya digo, eh,
incluso el mismo Polo, después hablaré, si tengo tiempo ahora después, que se interpretan en una línea de la falsificación hacia lo simple, hacia lo elemental. Eso lo puedo hacer yo, y hacia lo manifiestamente tan elemental y tan básico y tan peregrino y tan infantil y tan mecánico. Así se interpreta, por ejemplo, Apolo desde una ventana quizá de cierta de cierto arrinconamiento de lo estético. Sí, Polo, Dios mío, es de una esteticidad en cuanto a ese golpeo, esa turgencia, esa fiebre con la que él pintaba. No, eso no lo hace cualquiera. Esa febrilidad con que Apolo, que por cierto sí que tiene, efectivamente, tiene producciones incluso malas, incluso infantiles, pero sí he de decir que yo he visto producciones de esas inmensas, en una tela inmensa, en una pared inmensa o una superficie inmensa que hacía Apolo, que eran producciones tiene producciones absolutamente bestiales. Ahora mismo no me acuerdo de los títulos. Si te acercas a Apolo en algunos libros, en algunas ilustraciones, en algunos de sus cuadros, dices, ¡pah, qué mierda! Y puede ser que sí, efectivamente, incluso a veces eso es interesado, o incluso a veces el Polo ya con dinero y sus láteres, pues sacan a reducir manifestaciones que tienden o son o están destinadas a crecer los emolumentos, el dinero, enriquecimiento, ya digo, de esos elementos del artista y de los elementos de alrededor que hacen negocio y que intentan incrementar el patrimonio a costa ya de una fama, y entonces elevan esa ilustración, ese cuadro, esa exponencialidad de su obra. Esas obras las elevan a los libros y a los medios y se sacan a la luz cuando tenían que estar simplemente no haber salido a la luz, ya digo, perdón, no tenían que haber salido esas muestras porque no tienen pues una calidad ni a veces son casi pertrechan una virtualidad, una ridiculez, una nimiedad y una sin razón de considerarse a la par de otras manifestaciones que ya digo que en el caso de Polo son inmensas, porque Polo pinta con una nervitud, con una pasión, que eso no está al alcance de una persona que no esté urgida por una necesidad de desahogo y de catarsis y de necesidad de expresión allí en su granero, como la que tiene este hombre, quizá urgido por esas mismas perentoriedades y necesidades y adolecimientos o urgencias, incluso físicas, incluso de salud, que luego vimos que en él condujeron pues a vivir una vida efectivamente bastante escueta, ya que murió prontamente y su vida artística y realizatoria se vio reducida a esos escuetos años que todos sabemos de los años 50. En fin, yo pienso que hay que interpretar a todos estos autores, a Apolo, ya digo, al que me ha traído aquí y me ha dado pie a hacer este vídeo, como es nuestro inmenso Tapies. Sí, lo reitero, inmenso Tapies. Tiene cosas, efectivamente, cosas de alambre y cosas de roto, pero la vida no es acaso un inmenso roto, urdido, uncido y fruncido y parcheado y no es un pensamiento de lo impuro hacia lo puro, hacia lo universal. No se puede interpretar desde lo facilón nunca ni Apolo, ni mucho menos a Tapies. Son grandes autores, son espontaneidades preclaras, son mentes tremendamente agudas, de una ilustración, una perspicacia, una visión hacia adelante, hacia la oriental, hacia lo espiritual, hacia Dios, hacia Buda, hacia los elementos, hacia el Zen, hacia uno mismo y hacia
los orígenes de uno mismo, que al fin y al cabo el origen y el destino en una persona viene a ser muchas veces lo mismo. Entonces, lo que no es admisible es el arte en la filosofía, porque una filosofía es huérfana y es eh, densamente está densamente plagada de una retórica sin sentido, una retórica que, como todos sabemos, responde ya a un pensamiento perdón, subvencionado, pagado, anglosajón y por supuesto también español y ya por supuesto pues mundial, universal, digamos que africano, que asiático, porque ya el universo es un todo y todo está en todo. No sabemos, ciertamente, quiero decir, no es fácil otear los orígenes y del mal, la genealogía de los estados de las cuestiones, a veces uno tiene que renunciar a hacer un seguimiento y ni siquiera hacer conseguir un ligero esbozo donde están las genealogías de, de las cosas, pero sí hay un discurso y como el que estoy haciendo yo, creo yo ahora, de las quizá apariencias o de los sucesos o de los acontecimientos, digamos, que incluso en términos acontecen, y entonces todo es valuable desde el punto de vista de la conjunción en un momento dado, lo que salta a la vista, lo que salta a la conciencia, lo que se da, lo que te acucia. A mí me acucia esto, yo hablo de esto, pero sí digo, vuelvo a decir, reitero, que yo despierto a un arte contemporáneo como si despertara de un sueño de unos años en los que he estado creando, en los que he estado quizás un poco de espalda a ciertos medios de comunicación, ciertas modas. Yo no fui a universidad, he de deciros, a estudiar arte y me veo después de hacer unas realizaciones en la estera de los sustantivos de la modernidad. Sí, ciertamente, porque yo pinto desde la modernidad de Velázquez, pasando por Goya, pasando por Miró y también pasando, como no, por el gran Tapies, que yo lo descubrí teniendo unos 12, 13 años en mi escuela, cuando vi una fotografía de uno de los cuadros suyos, que es unas piernas abiertas con un sexo femenino a modo de una hendidura que tiene en el centro, y aquello me sobrecogió, he de decirlo de una forma bestial, animal. Desde entonces soy del arte en general, pero el arte es el de Velázquez y el de Masaccio, y el de Ucelo, y el de la Francesca, y el de Miguel Ángel, y el de Vermeer, y el de Carlos de Jaén, y el de Kandinsky, y el de Miró, y pasando, por supuesto, ya digo, por el de Tapie y por el de Jackson Pollock y por el de tantos otros autores anónimos que están ahí y que tienen iniciativas y que a veces están más ocultas, a veces menos, que tardan más en salir a la luz, que están en un almacén lleno de polvo. No olvidemos, por ejemplo, la señorita Zafiñón, qué cosas tiene la vida y qué incertidumbre y qué grandes contrariedades y milagros y casualidades. El caso de Van Gogh, que tardó en salir a la luz y siempre de la mano de ciertas mentes avispadas que descubren aquellos grandes fenómenos. Desde la genialidad, rescatemos la genialidad, ya lo he dicho alguna vez. Sí, de acuerdo que los procedimientos tienen que ver. La genialidad no puede estar jalonada por un hecho inoportuno o maléfico, o los medios no justifican los fines. Por supuesto que no siempre hay una moderación en aquello que se planea, que se proyecta, que se vislumbra al final. Siempre existe una adecuación de los procedimientos, o debe existir por lo menos esa adecuación de los procedimientos a los fines. Pero, sea como sea, si es constatable y si es admisible una cierta genialidad, impronta, estudio, dedicación, afanación, interés por sacar, por descubrir, de no dormir, por no dormir, por afincarse, por incluso
no es malo pasar un poco de frío haciendo arte, ni en la vida, ni quizá efectivamente sí que tiene razón Adorno. O me diréis que esos son simplemente añagazas, puesto que el geninio es un nódulo representativo de la genialidad, de la listeza o de la valía de la sociedad que rodea a ese elemento, a ese jalón, que luego resulta que da una realización bastante más avanzada, que sobrepuja, que se eleva por encima de esa llanura o de esas mesetas, ciertamente de montañas medias. El genio entonces viene a ser una montaña en 2/3 más elevada, es decir, en una proporción exponencialmente, en cierta manera, mayor que todo el entorno que le rodea. Bien, sea como sea, son consideraciones útiles, buenas, estas filosóficas, pero claro, cuando el arte se convierte en pura añagaza filosófica, una discursividad retórica, una abundancia un exceso de filosofía y de elucubración desprovista, sin sustento, sin pilares, sin una materialidad que la subyacente, que la proyecte, y entonces resulta que eso es arte contemporáneo, escuela de ese tenor a la que yo me despierto tras muchos ciertos años de estar ciego o más que eso, están mirando hacia un trabajo, hacia una propia perspectiva, hacia una línea de mejoramiento de lo que son las líneas tradicionales, las históricas de la práctica artística, las cuales, como ya digo, siempre mejoran una a otra, unos hitos mejoran a otros, y despierto a esta escena televisiva, alentada por los telediarios, alentada por un periódico como En El País, no sé si en otros, que supongo que también, El Mundo, yo qué sé, pero los grandes medios, pero digo El País porque tengo acceso a ese periódico, a lo mejor ahora leo que efectivamente hay pasos desacertados y hay despropósitos en esos medios que echan a periodistas por comentar una obra. Yo era ciertamente, diréis, tú eres un inocente, pues sí que lo he sido durante mucho tiempo, pero claro, es que algo verdaderamente no amigos, no me cuadraba en todo esto. Y efectivamente hay trampas, añagazas, hay tendenciosidades y hay ocultaciones y hay decantaciones, digamos, de no, de, con dolo, hay apoyo en esos medios de comunicación, artistas, a gente, a cosas, a tendencias, a contemporaneidades fatuas, de esta que digo yo, de muñequerío, de lacito, de superficies inmensas, blancas, planas, sin ninguna turgencia, que no dicen nada. Y efectivamente, alentados por los medios de comunicación, qué cosa más gamberra y cosa más atribulada y qué cosa que te toca más. Efectivamente, la moral te indigna más y te cabarea más que despertar a un panorama desierto, a una cosa solaz, estéril y desolada. Entonces, ahí hay un salto ciertamente demoledor para uno. Yo creo, me expreso sobre esto porque ahora mismo no puedo pintar. Cuando pinto se me olvida la discursividad y se me olvida aclamar y se me olvida sacar a colación todas estas contrariedades que presenta el arte actual. Pero sea como sea, digo, viva Tapia y viva Dalí y viva Jackson Pollock y Velázquez y el gran Goya de los solecismos y desencuentros y contrastes y plebeyidades en conjunción con la señoritud y nobleza y esa aristocracia de regalo, el ciego, el viejo, el pobre, el humilde, y Picasso en su buhardilla
y la emulación y viva el arte que siempre ha sido un arte de superación y de mejoramiento y no el arte actual. Viva, ya digo, el arte que se entiende en una clave estética, estética de turgencia, estética de golpeo, de golpeo, de sobrecogimiento, de echarte para atrás, de hacerte perder el equilibrio, incluso como bien recoge ese síndrome de Stendhal, hacerte incluso desmayarte, lo cual en absoluto produce un arte desolado, de Hirsch o de tantos y tantos que dicen llamar artistas de esta desolada añagaza cultural, patrimonial, alentada, subvencionada, acogida, y en fin, y apoyada por otros elementos canallescos, advenedizos, llegados de nuevo a esas plataformas de arte, de cultura, de pensamiento, pero para nada sustentado en una pujanza y en una urgencia que es lo que siempre debe acompañar a un arte representativo, útil, poderoso, en fin. Bueno, aquí lo dejo. Aquí he dejado esta destilación y todo este veneno y todo este desahogo que me preocupa en cuando son las 8 más o menos de la tarde, en un día en el que no he ido a trabajar, y en un segundo vídeo, puesto que ya digo, hay un primer malogrado y que no me ha dejado satisfecho. Espero que este sí sea para satisfacción de el que me viera, si es que alguien me viere, eh, puesto que el artista para quizá estupor, como diría, y como la línea del pensamiento biográfico de Hölderlin, del poeta alemán Hölderlin, me parece que era, uno tiene que hacer aquello para lo que está destinado uno tiene que hacer, según Hölderlin, aquello que está destinado a hacer. Uno tiene que vivir en proyección y hacia lo que uno está reservado, se le tiene reservado en la vida. Cuando uno descubre lo que tiene que hacer en la vida, que lo descubre uno pues, en cierto momento de su vida, sin saber, por supuesto, las consecuencias, el futuro, lo que vendrá o lo que acarreará o lo subsiguiente a esas actuaciones, a esa manera de proceder en la línea de lo que uno debe dar por la naturaleza, por lo que es, por lo que está llamado a ser uno, que así fue la vida de Hölderlin, me parece que fue eh, eh, arrastrada, impedida por esa idea que él mismo manifestaba, quizá entre apenado y resignado, o entre, ¿por qué no?, contento, ¿por qué no? Eh, eh, pero manifiesta, que es lo que yo digo, que uno debe hacer lo que tiene que hacer. También es una proyección y una línea de pensamiento kantiana de la idea del deber. Y en fin, y esto es lo que me lleva a hacer estos vídeos. Quizá me he enrollado un poco ahora al final en cuanto a esta idea. Y aquí dejo, en fin, ya digo, este otro vídeo a las 8 de la tarde, eh, a, animado por esa pulsión que a uno debe animarlo, lo anima por ese trabajo, por esos días y por esos afanes. Y no sé, y espero que os guste y hasta el próximo. Hasta luego. Espérate, espérate, espérate.